Hola, ¿qué tal amigas, amigos? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal de Castor Tech. Hoy vamos a hacer un vídeo que va a ser bastante fugaz, va a ser cortito por diversos factores, ¿vale? Y bueno, pedirte que si te gusta información como la que te estoy dando ahora o te gusta contenido como lo que hago en el canal, te agradecería de corazón que te suscribieras al canal, dieras un buen like a este vídeo si te ha gustado y bueno, vamos a seguir con el tema. El tema de hoy es, como sabéis, que bueno, la empresa FIMI se está hablando últimamente mucho en la red y la verdad es que estas filtraciones empezaron ya en enero de 2020. En un montón de chats y en unos grupos de aquí de Europa ya se hablaba de ello, sobre todo en la parte italiana. Hay diversos youtubers que empezaron a hablar sobre el tema de que seguramente FIMI estaba ya en un dron mini para hacerle competencia a lo que sería el DJI Mini. La verdad es que se ha adelantado DJI porque sacó ahora el Mini 2 y prácticamente lo que quería hacer Mini era justamente sacar un dron, como os vamos a decir después ahora, las especificaciones. El dron va a ser más o menos así y la verdad es que se empezó a hablar otra vez de este tema el 28 de diciembre de 2020 porque la empresa FIMI sacó esta aplicación que estáis viendo aquí justamente ese día. ¿Y para qué va a sacar una nueva aplicación si el dron que más reciente sacó fue a principios de año del 2020 y fue el FIMI X8 SE 2020? Que como sabréis tenía pues mejores acabados que la versión anterior que fue lanzada un año antes. La verdad es que en enero se ha vuelto a revolucionar el tema a causa de que ha habido algún que otra página web que ha sacado información y además FIMI ha actualizado la aplicación corrigiendo algunos que otros errores y la verdad es que no pone ni siquiera una lista de los drones que son compatibles, lo que hace dudar, porque ni siquiera hay una foto del dron que se puede controlar con esta aplicación, hace dudar si la han sacado simplemente para quitar la que tenían anteriormente o si es para que tenga soporte a este nuevo dron que pensamos que se va a lanzar en este 2020 entre enero y marzo de este año. La verdad es que las especificaciones que se han filtrado que posiblemente tenga este dron son pues que va a tener características similares incluso en la forma a lo que sería el Mavic Mini, el Mini 1, ¿vale? Y va a pesar menos de 250 gramos. La cámara que va a llevar va a tener una cámara con un gimbal de 3 ejes a 4K a 30 fotogramas por segundo con un sensor de 1,2 tercios, que es lo que solemos tener en todos los drones pequeñitos, incluso en algunos más grandes. Y para lo que sería el enfoque va a tener una tecnología láser que es un sistema propio de FIMI. Además, este dron va a tener lo que sería un Haptic Track y algunos sistemas inteligentes de vuelo. No especifican cuáles, pero me imagino que serán waypoints y cosas así. El tiempo de vuelo que ellos piensan que va a tener, por las especificaciones que tenemos en la web, son de 30 a 37 minutos. Podemos quedar que son 28 y ya está muy bien para un dron pequeñito. Y el lanzamiento pues va a ser entre enero y marzo de 2021. Seguramente para la misma época en la que DJI saque su DJI Fly, ¿vale? El FPV. El precio va a rondar entre los 300 y 350 dólares. Según como sea el paquete y según las características que tenga, puede ser muy suculento o vamos a ver si le hace de verdad competencia a DJI. Deciros que también hay rumores que posiblemente este año veamos un Mini de la empresa Autilivo. También es una cosa que se anda rondando ahí por algunos chats, algunos grupos y no se ha hecho mucho eco, pero que seguramente en este 2021 sabremos mucho más. Nada más, amigas, amigos, espero que os haya gustado el vídeo, que os suscribáis, que es lo que cuenta. Y nada más, os vemos aquí en Castor Tech en un próximo capítulo. Chao.